Hola, soy Víctor Hernán, fisioterapeuta y osteópata de Physiolution, y tenemos pues otra petición de un estudiante que se llama Sergio y nos ha dicho que tiene un síndrome del piramidal, que cómo lo trataría, que cómo lo vería. Anda, que estuviste aquí mucho tiempo y te enseñé 20 veces de cómo hacer esto, pero bueno, lo vamos a repasar rapidito. Tenemos aquí a nuestra paciente que nos ha dejado ver un poquito el segmento que vamos a tratar hoy. Vamos a quitarnos el pantalón, por favor. Y bueno, pues el piramidal pues tiene que ver mucho con la cadera. Te diría que no siempre solo es un piramidal, sino que también el glúteo hay que mirarlo, que hay que mirar todo lo que son rotadores externos e internos de la cadera y que todos funcionen bien y que equilibres. Entonces, vamos a ponernos mirando para acá, por favor. Vale, sube un poquito la camisetita. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar localizar bien antes de empezar a tocar y a trastear, ¿de acuerdo? Entonces, Sergio, vamos a ver, mira. Tenemos el trocánter, ¿de acuerdo? Y tenemos la lámina del sacro. Entonces, el piramidal, básicamente, viene desde S2, S3, S4, ¿de acuerdo? Hasta el trocánter mayor, en la parte superior. Entonces, nos vamos hacia el trocánter, lo localizamos, y ahí sería, ¿de acuerdo? Nos vamos al sacro, ¿de acuerdo? Cogemos coxis, subimos un poquito, ¿de acuerdo? Y sería desde aquí hasta aquí, desde la lámina. Ya sabes que va por dentro, ¿de acuerdo? Entonces sería el piramidal algo así, con este tramo, ¿de acuerdo? Y este sería el sacro, y aquí ya empieza el coxis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es... ¿por qué tenemos esa pseudociática que tú dices? Pues porque el tronco ciático a veces pasa por debajo y da inervación. El tronco ciático tiene un grosor pues como de un dedo de gordo, ¿de acuerdo? El problema es que a veces ese tronco ciático lo atraviesa y en cuanto coge contractura el músculo lo irrita, y por eso se produce esa pseudociática que nos puede dar dolor en el culete, dolor en la pierna, incluso si está muy afectado hasta abajo. Espero que hayas hecho un diagnóstico diferencial para ver que no es un problema de L5, de S1, que también podría dar un dolor irradiado. Según tú me decías, pues no había ese problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo trataría yo? Pues vamos a tumbarnos boca abajo. Eso es. Básicamente, yo te diría que masajees toda la zona lumbar, porque esto siempre viene en bloque, no solo es un músculo, que me trabajes bien todo lo que es también el isquiotibial, que me mires dentro del isquiotibial si hay molestia, ¿de acuerdo? Porque hay veces que una tendinitis del isquiotibial también puede dar irradiación. Entonces, masájame todo bien masajeadito, métete bien, y luego, como hemos dicho, te vas a trocánter, te vas al sacro, y una técnica muy potente es con el codito. Te metes con el codo y haces unas fricciones, ¿vale? Ese masaje viene muy bien. Luego, pues el masaje que te hemos enseñado aquí, básicamente con las manos para un lado o para el otro, pues te viene muy bien. Otra cosa que haríamos, pues básicamente son estiramientos. Nos vamos a dar la vuelta, por favor, boca arriba. Vale. Un buen estiramiento para lo que es el piramidal es simplemente decirle que se lleve la rodilla, cógela un poquito, todo esto sin dolor. Como veis, esta rodilla se levanta, quiere decir que el psoas está un poquito espasmado. Entonces, ahí ya empezaríamos a estirar ese piramidal, ¿de acuerdo? Otro autoestiramiento que podemos hacer con ella va a ser pierna encima de la rodilla, flexionamos la otra rodilla y cogemos la pierna por dentro, eso es, y tira hacia ti, tira hacia ti, tira hacia ti. Y así lo que conseguimos básicamente es hacer pues un estiramiento también del piramidal, ¿vale? Hay otras técnicas, otros estiramientos, combinaciones, pero bueno, con eso nos va bien. Un poquito de que me gusta hacer a mí, nos tumbamos otra vez boca abajo, es hacer un poquito de musculoenergía y bombeo, ¿vale? El bombeo se puede hacer desde con el talón en la mano, pero lo suyo es pues pedirle contracciones al paciente. Bloqueas bien sacro, ¿de acuerdo? Te lo llevas a rotación interna, ya que es un rotador externo, y vas trabajando con diferentes postas, pidiéndole contracciones por un lado o por el otro, ¿vale? Perfecto. Y ya por último nos quedarían los puntos gatillos. Como hemos dicho, estamos encima del sacro, estamos aquí encima del sacro, salimos del sacro y el primer punto gatillo sería proximal, proximal al origen, y el otro sería más distal, que estamos, ya hemos dibujado, sería por aquí. Entonces, una buena manera de inhibirlo sería buscar ese punto, la reacción dolorosa, y relaja un poquito,
acortar y buscar el silencio neurológico. Por ejemplo ahí, ¿de acuerdo? Mantenemos hasta que se produzca, pues eso, ese silencio neurológico y la relajación del músculo. Una técnica de Jones también podría ser, prácticamente, pues, buscar el punto de dolor y apretarlo. Te voy a decir otra postura que me gusta hacer a mí de vez en cuando, que es, nos venimos un poquito para el exterior, por favor, un poquito más, un poquito más, un poquito más, eso es. Habiendo localizado, ¿de acuerdo? Estamos en el trocánter mayor, localizamos, se haría el dolor irradiado, ¿de acuerdo? Y dejaríamos caer la pierna despacito, despacito por fuera, despacito, déjala caer, déjala caer, déjala caer, déjala caer, déjala caer, déjala caer, para controlar, ¿de acuerdo?, ese silencio neurológico y hacer la inhibición de ese punto gatillo, ¿de acuerdo? Venga, vamos para arriba y vamos a ponernos otra vez boca arriba un momentito. Perfecto. Como te digo, tienes que localizarme bien dónde está, ¿de acuerdo? Cómo tratarlo, lámina sacra, cómo tratarlo, de dónde viene a dónde va, y ahora vamos a hacer un vendaje. Y también me miras siempre lo que te digo, todo lo que es el glúteo mayor, glúteo medio, rotadores internos y rotadores externos junto con el psoas. Vamos a hacer un vendajito, para eso nos vamos a poner de lado, mirando para acá, con kinesio tape. Va a estar orientado de lo que es la inserción hacia el origen, para relajar. Como lo tenemos dibujado, pues perfecto, lo tenemos ya perfecto, y lo que vamos a hacer es un vendajito. Entonces, nos vamos a ir al trocánter, vamos a poner el ancla sin tensión, ¿de acuerdo? Ahí puesta, le vamos a pedir al paciente que deje caer la pierna por delante, para que se cree una elongación. Entonces, con esa elongación, con un 10% de tensión, nos vamos a ir hasta el origen. Quitamos la tensión y pegamos las anclas. Como ves, justamente donde hemos delimitado el sacro para que las anclas estén sin tensión y aquí haga la acción del trabajo del kinesio tape. ¿Vale? Pues nada, espero haberte ayudado. Como siempre te digo, Sergio, hasta la curación y más allá. Nos vemos, un saludo.